Siga el Señor bendiciendo vuestras almas en esta preciosa tarde, tarde de bendición, tarde gloriosa, tarde donde les invitamos a estar en la casa pastoral, en este su programa, El Tiempo del Fin. Para Dios que agradar a los hombres, y en Cristo Jesús agradamos al Padre, bendito el Señor. Y si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Y si tenemos al Padre, se manifiesta el Espíritu Santo porque tenemos al Hijo. Yo no sé si tú le puedes adorar en esta hora. El que rechaza a Dios acepta al enemigo. Y los tiempos van a ser cortados. Y los tiempos van a ser cortados. Y si no fuese acortado los tiempos, la palabra es clara, amado. Esto no se dejan comprar por un plato de comida, dijo el Señor. Agárrese con lo que voy a decir. Esto no se dejan comprar por un cheque que le manden, bendito el Señor. Y si el que está en la iglesia no es fiel, pues todavía no ha conocido a Cristo como su Salvador. Porque si algo nos pide el Señor, es que seamos como Él, fiel y verdadero, bendito el Señor. Dios bendiga. Siga el Señor bendiciendo vuestras almas en esta preciosa tarde. Reciba bendición. Estamos en la casa pastoral. Ya nuestro hermano Cristian está al ladito del pastor. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Como también está los hermanos de la iglesia de Pómpano. Ya empiezan a conectarse. Y esperamos que el Señor nos bendiga en esta preciosa tarde. Antes de todo, ¿verdad? Reciban saludos de nuestra iglesia, Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Pómpano Beach, que cariñosamente le decimos Pómpano Playa. Bendito el Señor. Estamos cerquita de la playa, el Señor. Y queremos pues también orar por aquellos que estuvieron en el culto del domingo conectado. Señor, hubo mucha bendición, un mover del Espíritu bien fuerte. Gloria a Jesús. Y la palabra pues bíblica, bendito el Señor, que eso es lo que deseamos en estos últimos tiempos, que Dios nos ministre, que Dios nos hable, que sea Dios hablando, amén. Gloria a Jesús. Igual que estos estudios pues son unos estudios directamente al texto bíblico, bendito el Señor, para que así nos saquemos, ¿verdad? Un texto de contexto para crear un pretexto, bendito el Señor. Gloria a Jesús. Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad? Todavía nos falta un par de minutitos, no sé si hay algunos hermanos conectados. Hermana Natalia, hermana Eugenia, hermana ya están. Amén. Gloria al Señor. Y Dalí está, gloria al Señor. Dios bendiga a Dalí. El hermano Ramón, que están, ¿dónde es que están ellos? En Upstate, New York. Dijeron, ¿verdad? Me habían dicho que me iban para New Jersey, pero pudieron para Upstate, New York. Gloria al Señor. Aleluya, no se confundieron de cómo se escribe. Gloria al Señor. Pero les mandamos saludos, les amamos. Hermana Rosana, hermana Cristian, Dios los bendiga. Rosana estaba enchuflada el domingo, gloria al Señor, como decimos nosotros. Y el hermano Cristian me decía, pastor, estoy a punto de salir corriendo. La presencia de Dios se movió de una forma bien fuerte. Gloria al Señor, muy bonita. Gloria al Señor, la iglesia. Y aquellos hermanos que no pudieron estar con nosotros el domingo, queremos decirle, ¿verdad?, que ya podemos acercarnos, Señor, al templo y poder levantar nuestras manos, doblar nuestras rodillas, gloria a Jesús, y alabar y glorificar el nombre de aquel. Saludos a Damaris Vargas que se está conectando en esta salvación. hora. Damaris también, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Mana Silvia también, gloria al Señor. Silvia estaba, ¿verdad?, el domingo con los ojitos que le brillaban, gloria a Jesús. Estaba gozándose la palabra. Estaba la hermana Emma, ¿verdad? Hermano Luis también. Estaba la hermana Irma también. Estaba Irma, estaba Marilyn. Marta, Dios la bendiga. Gloria al Señor. Marta también, Irán. Saludos. Bendito el Señor, les amamos. Para Emily, la familia. Emily. Gloria al Señor. Emily, que creo que es la traviesa de allá. No. Te amamos, Emily. Gloria al Señor. Paola es la que es un poco traviesa allá. Gloria al Señor. No. Need my Paola girl. Gloria a Jesús. Oramos entonces. Queremos también ver estuvo nuestra hermana Marilú con sus nenes y
El hermano Elías estuvo un poco afectado, ¿verdad? Elías, estamos orando por ti, por Jesús. La hermana Claudia también. La hermana Claudia y Elías. El Señor, el hermano Liam. El hermanito Liam también estaba, ¿verdad? Hizo falta ayer. Estaba enfermito, ¿verdad, Señor? Su hermana Cintia se quedó con él. Pero estamos gozosos, ¿verdad? Porque Dios está obrando a favor de nosotros, iglesia. Vamos a orar. Padre eterno, príncipe de paz, te damos la gloria, te honramos, te bendecimos, Señor. Tú eres nuestro Dios, de ti mana toda fortaleza, a ti le damos toda gloria, Señor. Te pedimos que tú tomes, Señor, el control de nuestras vidas y el control de las vidas de aquellos que están, Señor, viendo, Señor, a través de las redes virtuales. Señor, toca, Señor, sana, liberta, Señor, glorifícate en el nombre poderoso de Jesús, porque solamente tú eres nuestro Dios, pues, Señor, y a ti únicamente adoraremos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, oh Dios. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Dios bendiga a Paola Marisa, hermano Ángel Otero. Dios los bendiga, hermanos. No se olvide compartir este video, este live, darle share o compartir para que sus familiares, sus amigos o sus conocidos también sean partícipes de esta bendición de hoy. Estamos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Casi a la mitad. Casi a la mitad. Casi a la mitad de ese capítulo. Amén. Bendito nuestro Dios. Y espero, ¿verdad?, que usted pueda mantenerse, ¿verdad?, informado a través de los videos. Los videos se pusieron en YouTube. Nuestro hermano Cristian está frente de esta área donde se están posteando, ya se postearon los 14 videos y está la primera serie del tiempo del fin, ¿verdad? La primera temporada. Ya hemos pensado la segunda, pues, Señor, y no vamos a postear videos rápido hasta que no tengamos, ¿verdad?, un grupo de videos ya para poder edificar, ¿cómo es? No edificar, sino darle continuidad. Amén. Gloria a Jesús. Pero vamos a la palabra del Señor. Ya hemos orado y hemos dado un tiempito, ¿verdad?, que los hermanos estén conectados. No quisiera que nadie se pierda la mitad de este capítulo, que está bien interesante, y vamos a estar viendo, ¿verdad?, esos momentos donde va a entrar a esa gran tribulación y las cosas que se van a manifestar. Claro está, que la iglesia lo va a ver desde el cielo. Es algún punto que hay que tener bien claro, bendito el Señor, ¿verdad? Y hay aquellos que se queden. Bendito nuestro Dios. Vamos al verso número 14, pero vamos a estar hablando desde el 11 hasta el 17, tocando un poquito el 11, donde fue que nos quedamos. Por Jesús. El verso 14 dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, a donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Si el hermano Cristian nos puede leer el verso 11, donde nos habíamos quedado, y presta atención lo que el Señor empieza a tratar ya con nosotros, ¿verdad? Como que esto se va creciendo, mover, ¿verdad? Gloria a Jesús. Ven, hermano, quede con su Biblia abierta, busque su Biblia, no la cierre, vaya con nosotros. Muy importante. Versículo a versículo. Amén. Estamos nuevamente en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar a leer el versículo 11. Leemos la poderosa palabra de Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí estamos, ¿verdad? Habíamos hablado sobre este grupo de creyentes, nuevos creyentes, una nueva Israel, entre medio de la vieja Israel. O sea, está la vieja Israel, ¿verdad?, la mujer, y el hijo de la mujer, que es el nuevo Israel que ha creído en Jesucristo, el Señor, y que empezaron a ser perseguidos también inmediatamente.
el Señor. Dice, y ellos le habían vencido por medio de la sangre del Cordero. Hay que notar algo, aquí no dice, no vencieron bajo la ley. Vencieron por la sangre del Cordero. O sea, ellos creyeron en Jesucristo, creyeron en Cristo como su Mesías, el Señor, el verdadero Mesías, el Mesías que vive la iglesia, y no el Mesías que está esperando en este tiempo, ahora mismo está esperando un Mesías Israel, que es el anticristo. Bendito el Señor. Mire esto, dice que estos vencieron por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y note que dice de la palabra y del testimonio de quién, de ellos. Ve que menciona la sangre del Cordero, ¿verdad? Como uno de los olivos sentado en el trono, y aquellos dos que pregonaron la palabra del Señor, que se personificaron, ¿verdad? Tomaron cuerpo, pero Jesús los mataron, y la vida, que da vida, está sentado en el trono y los llama el Señor, y suban acá, y estuvieron otra vez y estarán otra vez frente, como siempre han estado desde el principio de todas las cosas, frente a Dios. Bendito el Señor. Y vemos aquí que y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, cuando conocieron a Cristo, es como la iglesia sabe que el morir es ganancia, bendito el Señor, y el vivir, pues, gloria al Señor, pues Dios nos usa en el tiempo que estamos viviendo aquí, pero el tiempo que estamos aquí es ¿para qué? Para pregonar la palabra. Ahora entra un grupo que ha creído en Cristo y empieza a regar el evangelio. Acuérdense que los dos que pregonaron la palabra del Señor, la pregonaron como en el Antiguo Testamento, gloria al Señor. Pero quiero que usted esté bien claro en esto, que tanto cuando se habla de estos dos, aún así, ahora mismo aquí, en Apocalipsis, es una profecía, todavía no sea que esto no se ha cumplido, ni en el Viejo, ni en el Nuevo Testamento se ha cumplido, porque la iglesia no lo va a ver, la iglesia va a estar ¿dónde? Allá arriba, en el cielo, como Juan lo está viendo, bendito nuestro Dios. Y vemos que estos, pues, muchos de ellos, de los que nacieron de la mujer, adelantaron su vida. ¿Cómo? Pues, pregonaron la palabra, no importando que los mataran. Bendito el Señor. Y acuérdense que estamos hablando en el área de ¿qué? De Israel y todo el territorio completo, desde norte, sur, este y oeste. Bendito el Señor. Vamos para el verso 12, ya que nos abrimos de donde más o menos, donde nos quedamos, ¿verdad? En el video anterior. Dios bendiga a hermana Marilena Uceda, Dios bendiga a hermano Pagani que se unieron. Pagani, ya está. Se unieron a la transmisión. Cindy, Isaac. Ay, hermana, sí. Liam. Jorge desde Puerto Rico, James Perez desde Pensilvania. Jorge de Shamira. Lares, amén. Así que Dios les bendiga. Capítulo 12, versículo 12, Apocalipsis. Por lo cual, alegraos, cielo y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Terrible, el Señor. Ahora empieza lo que hablamos, hubo la gran guerra, donde el primer cielo, pues, que era el trono de Satanás. Satanás fue lanzado totalmente de ahí, mejor conocido, y lo vamos a ver en este mismo capítulo, o en el capítulo que viene, en el 13, donde estuvo una gran guerra y fue casi que herida de muerte. Bendito el Señor, gloria a Jesús. Pero lo vamos a ver aquí ahora, donde dice en el verso 12, dice, por lo cual alegraos, ¿qué es lo que dice? Cielos. Y los que moran en ellos. Y esto se refiere a cuando se deshizo el primer cielo, ¿verdad? Después más adelante lo vamos a verlo, ¿verdad? En otros capítulos donde es enrollado en totalidad, envuelto, enrollado, porque no se va a usar más el Señor, donde es lanzado, ese mismo texto lo dice, Satanás a la tierra, el Señor, y lo hemos visto en los otros versos, también la tercera parte de sus ángeles caídos, de los ángeles caídos. Y vemos aquí que dice claramente, dice, los cielos
y los que moran en ellos. O sea, aún así aquellos redimidos, aquellos que están en espera total de la conclusión total de lo que se va a hacer en el cielo, a la misma vez está pasando algo en la tierra. Todavía no hemos llegado a las bodas del Cordero, aunque esto va a pasar justamente entre todo el término de los 7 años en la tierra. Va a haber todo este suceso allá arriba a la misma vez, bendito nuestro Dios. Y vemos que los cielos se gozan. ¿Pero por qué dice ahí se gozan? Porque empezó un proceso también allá arriba en los cielos. Dice, hay de los moradores de la tierra. Ahora vemos que va directamente a ¿qué? A la tierra. Y del mar. De la tierra y del mar. Y esto tiene dos expresiones, ¿verdad, Señor? Porque cuando a veces la palabra habla de tierra y a veces lo dice tierra seca, a tierra seca se refiere a nosotros, ¿no, Señor? Y cuando dice tierra normal es la actitud, ¿verdad? De la gente del mundo que no conoce a Dios. Y por eso vemos que dice tierra y mar, porque el mar tipifica, simboliza el mundo también. Bendito el Señor. Y lo hemos explicado anterior. Por eso que cuando venimos a Cristo, Él toma nuestros pecados y lo echa a la profundidad de ¿qué? De la mar. Implicando que lo que es del mundo vuelve ¿para dónde? Para el mundo. Bendito el Señor. Mire esto. Dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ¿qué? Ira. ¿Por qué con gran ira? Porque se dio cuenta ahora que ya no tiene su trono. Que ha perdido. O sea, ya esta es la segunda vez que pierde. Y usted dirá, pastor, ¿cómo que la segunda vez? Sí, la primera lo perdió todo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, pero el Señor cumplió toda la ley y al tercer día resucitó. Y ahí nace la iglesia, en la resurrección por el Señor. Porque Cristo resucitó al tercer día. No importa lo que el diablo diga y sus demonios, la palabra es veraz. Me dice, y el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco ¿qué? Tiempo. ¿Qué poco tiempo le queda? Yo me atrevería a decir, conforme a lo que habla la palabra, pues le queda básicamente como 1000 años y 3 años y medio. Bendito el Señor. Terrible, ¿verdad? Como es la palabra del Señor. Y después vamos a entender lo de los 1000 años. Bendito el Señor. Pero estamos hablando del diablo. Gloria a Jesús. Verso 13. Mira lo que dice el verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Gloria al Señor. A aquellos que se fueron primero, ¿verdad? Que perdieron sus vidas. Pero a este grupo que quedó, que les pregonó, que les habló, que les predicó, ahora el diablo empieza a irse en contra de ellos. Se levanta en contra de los cristianos judíos. Gloria al Señor. Los cristianos en ese tiempo también lo vamos a oír, ¿verdad? Nosotros no, pero ellos los van a oír como cristianos mesiánicos. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y en estos tiempos se oye de eso también. Sí. Gloria a Jesús. Y vemos que en el verso 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado en la tierra, ¿ves? Se dio cuenta de que perdió su autoridad, su segunda oportunidad de tener y querer ser igual y semejante a Dios. Dice, entonces ahora ¿qué hizo? Persiguió ¿a quién? A la mujer. Y la mujer identifica a la nueva mujer. ¿Cuál es la nueva mujer? La que creyó en Jesucristo, la nueva Jerusalén, la nueva Israel, el nuevo pueblo de Israel, que creyó en Jesucristo y que ahora esa nueva Israel que predicó, se había ganado un grupo, estos murieron y ahora ella es perseguida ¿por quién? Por el dragón, por el Señor. Dice que había dado a luz, ¿qué? A su hijo varón. ¿Y por qué dice su hijo varón? Porque implicaba, ¿verdad?, haber creído, que cree en aquel Mesías que había sido ¿qué? Prometido verdaderamente
y no el que está a punto, ¿verdad?, en totalidad de darse manifestación, que ya se dio manifestación, porque acuérdense, está hablando de que a Juan primero se lo mandó a medir el templo, ya, y el templo entonces quiere decir que ya se reconstruyó, y está hablando del templo terrenal, del Señor. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. No. Gloria a Jesús. Vamos para el verso 14, que fue el que leímos para iniciar el estudio. Muy interesante. Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, y su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, este grupo de israelitas que han creído en el Señor y que han quedado vivos, dice la palabra que y se le dio a la mujer dos ¿qué? Dos alas. ¿De quién? De la gran águila. Algunos, ¿verdad?, eruditos dicen que se refiere directamente a Estados Unidos, el Señor. Y realmente, ¿verdad?, lo que yo sobreentiendo no es Estados Unidos, porque Estados Unidos va a estar mezclado en estas últimas cosas, ¿verdad? Pero está mezclado en cuando empieza lo de Jerusalén, ¿verdad? Porque si usted nota que el nombre que dice Jerusalén, en el medio de Jerusalén, en lo central de Jerusalén, en el nombre dice USA, ¿verdad? Pero mire esto, dice en el verso 14, en este verso 14 dice, y se le dio a la mujer dos alas del gran águila. Aquí el gran águila representa a Jehová en toda su manifestación, ¿verdad?, como deidad. Pero las dos alas, ¿cuáles son las dos alas? Bueno, es como cuando el Padre jura, cuando Jehová Dios, cuando el Señor jura, ¿verdad? Él jura por lo quien puede cumplir. Él levanta su diestra, que es Cristo, levanta su siniestra y jura por sí mismo. Bendito el Señor. O sea, las dos alas es el mover de la cristiandad, ¿verdad? Como Dios en el antiguo, ¿verdad?, hasta ahora ha preservado, ¿verdad?, en aquellos que nos antecedieron, aquellos apóstoles, aquellos creyentes que aunque sufrieron persecuciones, muchos de ellos fueron guardados por el Señor y por el Espíritu Santo, por el Señor. En una ocasión, pues mira, así algo al momento, es como Pablo quería entrar a una ciudad y el Espíritu Santo le decía, no entres a esa ciudad. Y tomaron el cinturón de Pablo y dijeron, el que es dueño de este cinturón le van a hacer esto, así, ¿sabes? Pero como quiera Pablo fue. Dios lo ayude, ¿verdad? Gloria al Señor. Bendito nuestro Dios. Y sucedió lo que el Espíritu Santo había hablado. O sea, en este momento, en el verso 14 está diciendo que ese grupo de israelitas que salen, escúchame bien, salen de los israelitas practicantes de la Torá, pero estos creyeron en Cristo. Esta mujer que creyó en Cristo da a luz ¿qué? Un hijo. O sea, da a luz una descendencia que ha creído en Cristo Jesús también, ¿verdad? Pero estos mueren. Estos son arrebatados al cielo. Estos mueren, bendito el Señor. Y ahora el enemigo de las almas, el dragón, empieza a perseguir a aquellos que han creído y es llevada ¿a dónde? Al desierto. Pero le da las alas. O sea, le da el cuidado de quién? De la salvación que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Israel, y le da el cuidado de qué? Del Espíritu Santo. Y yo sé que muchos van a decir, no, pero ya el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo está con la iglesia, pero siempre también ha estado con Israel. Lo que pasa es que con Israel nunca ha permanecido completamente en el cuerpo de Israel. Siempre y cuando el Espíritu Santo venía, los usaba, hablaba la palabra y se iba. No como en la iglesia, en la iglesia el Espíritu Santo permanece. Mire esto. Pero ahora que estos que han creído, el Espíritu Santo empieza a tratar con ellos. Y dice en el verso, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Mire esto. Lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento cuando Moisés, Dios lo usó para libertar el pueblo. ¿A dónde fueron ellos?
Ellos se fueron cruzando el río, o sea, cruzando, se abrieron las aguas y llegaron ¿dónde? Al desierto, ¿verdad? Después Israel tuvo unas actitudes en el desierto, donde algunos se rebelaron contra Jehová. ¿Se acuerdan lo del becerro? Por el Señor. Dice la palabra que se abrió la tierra y se los tragó. Sí. O sea, los envió directamente al infierno, a aquellos que se rebelaron. Pero dice aquí que la serpiente lo va siguiendo ¿hasta dónde? Hasta el desierto. Y note que dice a su lugar. Wow. ¿Por qué dice a su lugar? Y esa palabra, esa expresión ahí es bien importante. ¿Por qué dice a su lugar? Porque está diciendo, ¿dónde Israel tuvo las grandes manifestaciones del cuidado si no fue en el desierto? ¿Dónde fue de Israel vio la gloria del Padre si no fue en el desierto? Que fue la columna de fuego, la nube, el maná, la carne, el agua, gloria al Señor. El corregir ¿cómo? El corregir aquello, ¿verdad? Que todavía en su mente, en su corazón estaba la idolatría, gloria al Señor. Porque no fue como dijo Aarón, es que el becerro salió, bendito el Señor. No salió, ellos lo hicieron, bendito el Señor. Y tampoco se le desmerecía la ropa ni los zapatos. No se desgastó su ropa ni sus zapatos, porque todo esto tiene un significado. Es lo mismo que nosotros. Nosotros cuando venimos al Señor tenemos unos ágapes nuevos. Ahora esta mujer que identifica a Israel, que ha conocido a Cristo, está en el desierto. Porque Israel en el desierto es que como que se deja que el Señor la pula. Se purifica. Igual que la iglesia en este momento está en el mundo, aunque no somos de este mundo y estamos en este mundo con sus acciones nos ayuda a acercarnos más a Dios si nuestro corazón es sensible a la voz de Dios. Amén. Pero si nuestro corazón no es sensible a la voz de Dios, al contrario, nos volvemos al mundo. Sí. ¿Ve? Por eso que ahora vemos que volvió a su lugar. ¿A su lugar de qué? De preparación, bendito el Señor. Y voy a abrir algo aquí sobre, ¿verdad?, el Viejo Testamento, donde Israel estuvo 2 años realmente en ese proceso de consagración hasta que se rebeló en totalidad contra Dios y estuvo 38 años en el desierto dando vuelta. Y eso lo dice la palabra claramente en Números, bendito el Señor. Mire esto, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de tiempo. O sea, ¿quién sustentó a Israel por 40 años? Jehová Dios de los ejércitos. Ahora, estos que creyeron en Cristo, que también se le manifestó a los patriarcas en el Antiguo, porque Cristo en el Antiguo Testamento, y lo menciona Jehová, se es mencionado como el bien. Sí. Como el bien. Por eso que cuando Moisés le pidió, dice, déjame ver tu rostro. Y el Señor le dijo, nadie puede ver mi rostro y quedar ¿qué? En pies, bendito el Señor. Pero yo enviaré mi bien al frente, declararé mi nombre 3 veces, te pondré entre la peña y por lo menos verás mis espaldas. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Estoy parafraseando, bendito nuestro Dios. Mire esto. Y está ahora en el desierto donde va a ser guardado este grupo que ha creído en el Señor por 3 años y medio. Pero va a estar más que 3 años y medio nada más. Eso es lo que quiere decir que va a estar 3 años y medio. Porque algo va a pasar con este grupo. Porque este grupo va a regresar a Israel. ¿Cómo va a regresar? Luego lo veremos, ¿verdad?, a través de los otros capítulos. Bendito el Señor. Vamos al verso 15. No sé si hay alguna pregunta. Hermana Rosana preguntó, ¿verdad?, de quién era la mujer. Ya le fue contestada en varias ocasiones, no tan solo por el pastor, sino también por los hermanos en el chat. Pero sí me gustaría añadir a la contestación que sí es Israel, pero es en este momento Israel que ha creído en Jesucristo, que le fue predicado por los 2 profetas, y este grupo de israelitas creyeron en Jesucristo, eso es el que nosotros creemos hoy. Entonces, este grupo de israelitas que está creyendo en Jesucristo es llevado al desierto, y a ese grupo es que se le ha llamado la mujer.
Son israelitas que creyeron en Jesucristo después del arrebatamiento de la iglesia, fue predicada por los dos olivos. Y en este momento, ¿verdad? Está siendo perseguida por esta nueva Israel es la gran señal que se vio en el cielo, ¿ves? La gran señal. En el primer versículo del capítulo 12. Exacto, en la gran señal. Esa es la nueva Israel que ha creído en Cristo, pero no se olvide que todavía queda una Israel que sigue en tradiciones, claro, que sigue con los rudimentos, que sigue con los sacrificios. O sea, hay dos pueblos, y es como ahora mismo. Hay dos iglesias. Antes de que venga el Señor, hay dos iglesias. Y te dirá, pastor, no, habla de 7 iglesias. Sí, habla de 7 actitudes, pero hay dos iglesias realmente. Una iglesia que se va a quedar, pero hay una iglesia que se va con el Señor. Gloria al Señor. Está la iglesia, lo que conocemos como la iglesia de Filadelfia, que es lo mismo, es básicamente lo mismo, ¿ves? La que va a ser arrebatada, la que ha creído el Señor. Porque nosotros. Ahora, vemos aquí que este pueblo llevado al desierto, y es donde Dios va a empezar a tratar como podemos traerlo inclusive a este momento, porque estamos mundialmente pasando por una situación que es permitida por Dios para que pero ¿verdad? En este momento que estamos tan cerca del arrebatamiento de la iglesia, lo podemos traer también a este momento, porque entonces Dios está puliendo la iglesia. Sí, eso es algo actualizando la palabra. Dios habla hoy. Amén. Sí, porque es lo que está pasando con lo del coronavirus. Sí. ¿Verdad? Y no únicamente el coronavirus, también el caos que hay, ¿verdad? A nivel mundial, por unas manifestaciones diferentes. Vemos que unos creen unas cosas, otros en otras, y otros se aprovechan de eso. Es lo mismo que está pasando aquí. Mientras cuando Satanás vio que no tenía su trono allá, pues entonces se aprovechó y dijo, pues mira, déjame perseguir, ¿verdad? Estoy parafraseando, déjame perseguir a los que han creído en el Señor. Y me voy a adelantar algo, porque los que no han creído todavía están en costumbres. Están de mi lado, bendito el Señor, ¿sí? Porque sin Cristo no hay salvación. Exacto. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vamos para el verso 15. Dice así: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Terrible. Gloria al Señor. Y sé que algunos dirán, ¿por qué el pastor siempre dice terrible? Que la palabra impacta. Sí. Impacta, dice, ¿verdad? La serpiente, ¿quién es la serpiente? Pues Satanás, el dragón. Dice, arrojó de su boca, ¿verdad? La fantasía de un dragón es que lanza ¿qué? Fuego. Eso es lo que, ¿verdad? El mito, eso, lo del Señor. Pero realmente de Cristo sale la palabra como una espada de 2 filos, y de lo que sale es que arroja agua y sale también ¿qué? Fuego, ¿verdad? ¿Fuego qué? Es un fuego de turbar, pero aquí dice, ¿verdad? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, o sea, para que la persiguiera. Sí. ¿Y qué tira? Agua. ¿Como de un qué? De un río. Porque la palabra río lo que está implicando aquí es empuje. Y voy a tener un versículo. ¿Verdad? El enemigo se levantará como río, mas el Espíritu de Jehová levanta bandera en contra de ellos. Ahora, mire esto. Aquí vemos que Satanás lanza un agua como si fuera ¿qué? Un río. Río. Un empuje. Para que fuese arrastrada por el río. O sea, Satanás va a tirar todo lo más que pueda contra esa nueva Israel que ha nacido, que ha creído en Cristo. La vieja Israel la ha dejado quieta por ahora. Por ahora la ha dejado quieta. Pero esa nueva que está pregonando, el Señor, se ha ido al desierto, la cual Dios la está protegiendo con sus 2 alas, bendito el Señor, ¿verdad? Tanto manifestación del Hijo, que lo que está implicando, porque ha creído en Cristo, y el que cree en Cristo se manifiesta a Cristo, y la manifestación del Espíritu Santo, porque es lo mismo,
Porque es lo mismo, porque el mismo Señor lo dijo, yo me voy, pero enviaré a quién, al Consolador. Pero ahora está tratando totalmente con Israel. Y vemos que Satanás se levanta en contra, el dragón se levanta en contra de esta mujer que es la gran señal en el cielo, bendito el Señor, de este gran grupo que ha creído. En el verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto es bien parecido a como cuando aquellos hicieron el becerro, que se hizo la tierra. Se abrió y se tragó todo aquello que estaban en contra, ¿verdad? En idolatría, para torcer a Israel y volverlo a hacerlo volver como atrás a Egipto. Sí. Ahora vemos que lo que ha lanzado el dragón es para que vuelvan otra vez a ellos, ¿a qué? A los sacrificios antiguos. Ese es el río de empuje. O sea, ellos le van a tratar de quitar la salvación en el nombre de Jesús. Y vemos ahora que también la misma tierra, estos que persiguen, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Bueno, según como lo hizo en el antiguo. Y muchos dirán, pastor, ¿pero cómo va a hacer eso? Bueno, según como lo ha hecho en el antiguo. Como lo hizo en el antiguo, que abrió la tierra y se tragaron gente. Claro. Bendito el Señor. ¿Quién es el Dios que hace todas las cosas imposibles? Pues Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Y ahora andan con el Mesías, han creído con el verdadero Mesías. Bendito el Señor, que es Cristo Jesús. Bendito el Señor. Dice, y el río que el dragón había echado de su boca. ¿Se lo tragó quién? La tierra. Pero no se tragó a María. O sea, no, a la mujer, perdón. No se tragó a la mujer, bendito el Señor. Gloria a Jesús. Hermana, sí. Una pregunta. Entonces, el hermano Pagani pregunta que si esos ríos serían los pueblos del mundo. Si vamos a ver más ampliado en el texto, sí. Todos esos pueblos que se van a unir en contra de Israel, a perseguirla. Pero no van a perseguir a Israel que está en Jerusalén. Que ahorita vamos para eso. O sea, la mujer que está en Jerusalén no la van a perseguir todavía. Porque el enemigo de las almas ha inducido a las demás naciones y especialmente a los gentiles que han quedado. Se van a enfurecer y van a ir en contra de aquellos que han creído en Cristo Jesús y especialmente ¿quiénes? Israel. Una persecución. Es una gran persecución. Wow. ¿Dónde? En el desierto. En el desierto. Sí tiene que ver totalidad con esas naciones, pero no quisimos, ¿verdad?, irnos más ahí para no dar más amplio a... Y el pastor Humberto pregunta, o sea, dice, entonces las Humberto, dos... nuestro amigo. Sí, de Chile. Dios le bendiga, pastor. Dice, entonces las dos alas del águila es el emblema de una liberación sobrenatural y protección para la mujer y la nación. Exacto, para Israel. O sea, para Israel que ha creído en Jesucristo, igual como la iglesia. La iglesia, ¿verdad?, tiene las dos alas del gran águila. ¿Cuál es? Una ala está sentada a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. La otra está en la iglesia, que es la que guarda la iglesia, dirige la iglesia, educa a la iglesia y le hace recordar todas las cosas que el Padre y el Hijo hablan. ¿Ve? En este caso, ahora está Israel. Y acuérdense que cuando están metidos en el desierto, hay un pueblo que está creciendo en la intimidad con Dios. ¿Cómo se crece en la intimidad con Dios? A través del Cristo de la gloria. Y qué mejor que en el desierto, que Israel siempre manifestó más adoración, esta es la realidad, al verdadero Dios y se apartó de toda idolatría. Si usted nota, después del becerro y todo lo que pasó, lo único que realmente pasó era la murmuración, porque murmuración y rebelión e idolatría es lo mismo. ¿Ves? Y esta mujer que ha creído no anda en murmuración, sino anda ¿qué? Adorando al Señor, a pesar que hay un río que lanzó el dragón que lo está persiguiendo unas naciones, pero la tierra se va a abrir y muchos de ellos serán guardados por las dos alas. Verso 17. Dios bendiga al hermano René, al hermana Carmen, al hermano Amén. Dulce. Dios les bendiga, amados. Dice el 17. Sí. Entonces el dragón
se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La confirmación. Tremendo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Dice, entonces el dragón, Satanás, ¿se llenó de qué? De más ira. ¿Contra quién? Contra la mujer. Contra esa mujer, porque no podía conseguirla. No podía, aunque lanzó su río, no podía atraparla. Bendito el Señor. Aleluya. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. ¿Y qué hace Israel en el desierto? Es más fácil decir, ¿verdad? Gloria al Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. En Cristo Jesús. Mire esto. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de los que quedaban. De los que quedaban que siguieron practicando el judaísmo, que siguieron practicando los ritos, gloria al Señor, el sacrificio, pero a la misma vez que le aplaude mucho a los gobiernos. Porque todavía tienen todavía en su mente, como le decían a Cristo, cuándo será restaurado el reino de Israel. Pero ya el reino de Israel está restaurado. Ya tienen el templo, bendito el Señor. Ahora van a envolverse en la adoración dentro del templo y ahí es que va a venir algo. Porque hay alguien que les ayudó a edificar el templo, el Señor, que es un líder a nivel mundial. Y lo vamos a ver, el Señor, porque vamos a ver las autoridades de eso, pero eso cae en el capítulo 13, que ya estamos ahí. Pero mire eso. Y dice, los que guardaron los mandamientos de Dios, mire esto, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Porque el mismo Señor lo dijo. El Señor, los profetas hablaron de mí. El testimonio es la Torá de Jesucristo. Es lo que se había profetizado, ¿verdad? Ellos guardan los mandamientos, que son la ley, ¿verdad? Conforme a como ellos quieran guardarlo, porque ¿verdad? No se someten en totalidad al Señor, ni quieren reconocer a Cristo como su Salvador. Pero acuérdense que ahora esta mujer que ha quedado va a reconocer a un Mesías, porque este Mesías va a hablar de ese testimonio. Porque me voy a adelantar algo. Para que el anticristo sea aceptado por Israel, número uno, tiene que ser hebreo, descendencia hebreo por mujer. Bendito el Señor. Tiene que haber guardado la ley. Tiene que haber guardado la costumbre de Israel, ser circuncidado al 8º día. Bendito el Señor. Tiene que tener más de 30 años de edad para verdaderamente manifestarse como el anticristo. ¿Por qué más de 30 años? Porque a los 30 años es que se manifiesta el de poder ser sumo sacerdote. Por eso Cristo esperó hasta los 30 años para ejercer su ministerio, para cumplir la ley. O sea, el anticristo va a copiar todo lo que dice la ley para poder engañarlos. Bendito el Señor. Y vemos que ellos guardan también el testimonio de ¿qué? De Jesucristo. Bendito el Señor. No sé si hay alguna pregunta para entrar entonces un poquito al capítulo 13. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Hermano Cristian, lo veo leyendo. Sí, ahora el verso 15, Pastor Humberto. Ahora el verso 15 tiene más lenguaje metafórico, sin dejar de pensar que Dios libra a Israel en forma sobrenatural. Eso es. Es lo que acabamos de decir. Amén. Sí. Forma sobrenatural, como también guardó al pueblo de Israel en el antiguo, ¿verdad? En el desierto, porque aunque a muchos estuvieron, quizás no muchos en obediencia, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando fue levantada la serpiente de bronce, el que la mirara, porque tipifica a Cristo, aunque sea serpiente. Acuérdense que ellos salían de Egipto de unas prácticas paganas, y entonces el Señor es tan sabio, nuestro Dios, que utilizó algunas cosas para que nosotros pudiéramos ver, por ejemplo, no nosotros, sino Israel,
el de poder ver y cómo acercarse a Dios. Bendito el Señor. No sé si hay alguna pregunta de los otros versos. No. No. Estamos, seguimos. Gloria al Señor. Deme preguntas si siguen. ¿Qué ustedes dicen? ¿Qué ustedes dicen? ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? No. Gloria al Señor. Seguimos entonces con el capítulo, al principio del capítulo 13. Muy interesante, el Señor. Y como estábamos hablando ahorita, empieza a manifestarse dos cosas poderosas en este capítulo. Bendito el Señor. Y vamos a pedir, hermano Cristian, que nos lea los primeros 4 versículos. Amén. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grandes autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de mujer, pero de muerte. Gracias. Vi una de sus cabezas con herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Terrible. Wow. Terrible. Y aquí hay expresiones hasta hebreas. La tenemos en español, ¿verdad? Pero hay alguna expresión del Señor. Aleluya. ¿Quién como tú, oh Jehová? Gloria al Señor. Hacedor de maravillas. Pero mire esto, dice en el verso 1 del capítulo 13, y vamos a tocar un poquito sobre esto, pero el Señor, ya que cubrimos el capítulo 12, muy interesante, y el capítulo 13 es un capítulo bien amplio, es como el capítulo 11 del Señor, así que mucho detalle, bendito el Señor, y no lo podemos cubrir en totalidad, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible, bendito el Señor, ¿verdad? Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Wow. Aquí empieza a manifestarse el anticristo. Él se había manifestado ya, pero ahora empieza el anticristo a manifestarse en lo que va a suceder pronto en ese gobierno de autoridad a nivel mundial. ¿Quién él es en realidad? ¿Y quién es él en realidad? Exacto. Dice, por eso que dice que se paró sobre la arena del mar. El Señor está implicando en lo débil del mundo, en la debilidad del mundo, de todo el caos que está pasando. Ahora es que va a él darse a manifestarse el Señor. Pero no se va a decir, él no va a pararse y va a decir, yo soy el anticristo. Él no va a decir eso. ¿Qué es lo que va a decir? Yo soy el Mesías. Eso es lo que va a decir él. Yo soy el Mesías. ¿Por qué? Porque él va a manifestar unas señales. ¿Y qué Israel pide? ¿Señales qué? ¿Terrenales? Visibles. Sí. Señales visibles. Porque no está en la conexión de la Torá con aquella otra mujer que todavía está en el desierto, que ha conocido a Cristo, sino que ésta está confundida en los ritos y acciones como todavía Israel está. Bendito el Señor. Mire esto. Y dice, y vi subir del mar, y ahí lo dice, ¿una qué? Del mundo sale qué? Del mundo va a salir ¿cuál? La bestia. El Señor. Y ahora voy a decir algo, ¿verdad? Para mí, digo yo, no el Señor, el Señor. Para mí, la bestia realmente va a salir de una nación poderosa a nivel mundial, pero no es Israel. O sea, va a ser descendencia israelita, va a tener todos los rasgos israelitas, va a tener mucho poder económico, lo del Señor, mucho poder económico, lo del Señor. No está hablando de millones, estamos hablando de billones.
Gloria al Señor. Vamos hablando de billones, ¿verdad? Va a tener poder, va a tener una palabrería política muy convincente para Israel, porque para los israelitas no es fácil convencerlos en algunas cosas. Gloria al Señor. Mire esto. Dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 ¿qué? Cabezas. ¿Verdad? Esas 7 cabezas implican 7 manifestaciones, pero son 7 manifestaciones terrenales que el mismo Satanás va a usar a través de quién, de esta misma bestia. Y lo vamos a ver, porque todo este capítulo, me voy a adelantar un poquito, en todo este capítulo vamos a ver lo que se conoce como una trinidad diabólica. Se va a ver como una trinidad diabólica, bendito el Señor. Y aquí vemos, ¿verdad?, a esa bestia, dice, y 10 ¿qué? 10 cuernos. Pero note que dice, el número 10 implica que gobierno. Ahora, los sacrificios, la sangre se rociaba en el cuerno de los altares. Ahora quiere decir que los sacrificios de la gente va a ser hacia el gobierno, a ese gobierno que se va a levantar. Gloria al Señor. Dice, y sus cuernos, en sus cuernos 10 ¿qué? Diademas, o sea, en su gobierno. Note que en el dragón era en su cabeza. Bendito el Señor, no era en sus cuernos. O sea que aquí vemos que el dragón va a empezar a dar autoridad a esta bestia, pero no completa. Va a tener unas manifestaciones, va a tener un poder, pero no el poder total. Gloria al Señor. Y mire lo que dice. Y sobre su cabeza, un nombre que blasfemo. Un nombre que sea blasfemia. ¿A qué? ¿Por qué a Cristo le dijeron blasfemia? Por decir que era hijo de Dios. Por decir que era ¿qué? Hijo de Dios. Este va a decir literalmente que yo soy descendiente de Israel, hijo de Israel, el Señor, que tengo autoridad sobre Israel, que conozco la ley y yo soy el Mesías prometido, el Señor, con todos los gobiernos en mis manos que me apoyan. Terrible. Bendito nuestro Dios. Ahora mire esto. Y en el verso 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un ¿qué? Leopardo. Note que no dice león, dice ¿qué? Leopardo, totalmente diferente. Sí. ¿Ve que está copiando? Otro gato. Cosa semejante, bendito, ¿verdad? Parece un poquito, pero no es. Bendito el Señor. Y sus pies como oso, bendito al Señor. Y aquí es donde muchos dicen que tiene que ver con Rusia, porque menciona oso, y la nación de Rusia se conoce, ¿verdad? Como bíblicamente como la oso, pero no es así. No tiene que ver con Rusia, sino tiene que ver con una autoridad de pies de oso. ¿Y qué tiene en los pies los osos? Unas garras que increíbles, ¿verdad? Dice, y su boca como de león. Ahora, nosotros conocemos al león de la tribu de Judá. ¿Y qué hace el león con su boca? ¿Verdad? Es lo que hace que tratar de que rugir. ¿Para qué? Para meter miedo. Ahora, voy a leer algo, ¿verdad? Voy a decir algo aquí. Acuérdense que realmente quienes cazan son las leonas y no es el león. Bendito el Señor. O sea que este habla mucho, pero quien lo va a regir a él es otro, que es el dragón. Bendito nuestro Dios. Mira lo que dice. Y el dragón le dio su ¿qué? Su poder. ¿Y qué más dice? Y su trono. Pero vamos a recordar algo. Ya el trono de Satanás fue deshecho. ¿Cuál trono es? Pues toda la autoridad que está en la tierra. Como él tiene engañado a todo el mundo, y las 3/4 partes de esos ángeles caídos están en sus manos también. Mire la autoridad que va a tener este hombre espiritual en esta tierra. Y déjeme decirle, si es ahora que está controlado todo, ¿usted sabe por qué? Porque hay una iglesia que está llena del Espíritu de Dios. Pero tan pronto la iglesia sea arrebatada, bendito el Señor, hay de aquellos que queden en esta tierra, como decía el texto primero, porque Satanás ha sido lanzado y su ira con ella. Mire esto. Y el dragón le dio su poder
y su trono, y grande ¿qué? Autoridad. Menciona ¿qué? 3 cosas. Le dio primero ¿qué? Poder. Y nosotros sabemos que en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando se refiere a la iglesia, Cristo dijo, y recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre nosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que va a venir sobre el anticristo? El espíritu del profeta falso. El falso profeta. Por eso es que también el anticristo se le llama la bestia. ¿Usted sabe por qué se le llama la bestia? Porque tiene el espíritu de Satanás en un cuerpo. Bendito el Señor, terrenal. Al que es ahora sí, que está lleno del Espíritu de Dios, se le llama la iglesia, no la bestia. Se le llama ¿qué? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora este hombre es parte de ese cuerpo, bendito el Señor. ¿Del cuerpo de qué? De Satanás, porque Satanás es un ángel espiritual y necesita un cuerpo para manifestarse, bendito el Señor. No sabe hacer otra cosa que sea imitar. Imitar, está imitando todo. Gloria al Señor. Yo no sé si usted se está gozando, yo me estoy gozando. Hay una pregunta por ahí, rapidita. Sí, esos 10 cuernos serían el poder político, ¿no? Eso es. Él dice, es interesante que Francia se haya unido a 9 países más. Alaba. Entonces, pero acuérdese, hasta ahora, como vino este programa, el tiempo del fin, bendito el Señor, Gloria a Jesús, es porque estamos ante la antesala de la tribulación y la gran tribulación. ¿Cómo la antesala? Todavía la iglesia está, Gloria al Señor. Cuando la iglesia sea arrebatada, que es el capítulo 4, verso 1, bendito el Señor, que es Juan cuando le dice el Señor sube acá, después que la iglesia es arrebatada, inmediatamente, o sea, la iglesia se va y empezó la tribulación, Gloria al Señor. Y después viene, los otros 3, ya estamos nosotros. Ya pasaron los 3 años y medio y ahora estamos en el principio de los 3 años, de los otros 3 años y medio. Es más, yo me atrevería a decir en los primeros meses de la gran tribulación. Y por ende, ahora vemos también, ¿y por qué digo esto? Porque aunque haya un espíritu de unidad de esos 10 cuernos, de esos 10 autoridades, pues Señor, no se pueden manifestar hasta que la iglesia no sea sacada de aquí. O sea que va a haber muchas cosas cambiadas. Tan pronto la iglesia sea levantada, pues Señor, se van a dar cuenta mucha gente. Sí. Pues Señor. Es más, voy a adelantar algo por esa pregunta. Para mí, digo yo y no el Señor, conforme a lo que hemos visto en la palabra y estudiado, pues Señor, para mí el anticristo que ya está, pues Señor, tiene que ver con esta nación, con los Estados Unidos, el Señor. Porque esta nación es parte de la descendencia que nació en Egipto entre Manasés y Efraín, Inglaterra y Estados Unidos. Por ende, tiene que tener conocimiento quién es, el Señor. Y no se asuste con lo que voy a decir, pero antes de que se vaya a la iglesia, esa persona va a estar trabajando mucho con el tratado de paz entre Israel, bendito el Señor. Así que abran los ojos, porque a veces dije que tiene que ser totalmente judío, tiene que ser con mucho poder financiero, bendito el Señor, Gloria a Jesús, y tiene que tener conocimiento y moverse en la política también, bendito nuestro Dios, Gloria a Jesús. Y para mí tiene que ver mucho con Estados Unidos, bendito el Señor, porque viene siendo parte de lo que Dios ha hecho con Estados Unidos, que hay una oveja para bendición y otra que es lanzada al desierto, bendito el Señor. Y lamentablemente estamos en una generación que ha tornado su mirada hacia atrás. Y sigo para terminar este texto, antes de contestar otra pregunta, dice, y el dragón le dio poder y su trono, gloria al Señor. Ahora, ¿dónde está el trono de ese dragón? ¿Dónde? Porque ya no está allá arriba, está que en la tierra, pero él tiene que tener una sede, él tiene que tener un lugar, ¿no? El Señor, aleluya, gloria a Jesús, aleluya. Tiene que haber, ¿verdad? Algo bien impactante, ¿verdad? Donde hay unas mezclas grandes, bendito nuestro Dios. Dice, grande y grande ¿qué? Autoridad.
esa grande autoridad la da el mismo espíritu de Satanás. Bendito el Señor. Pero todo esto está en ¿qué? En esa bestia, en el anticristo. Bendito el Señor. ¿Había una pregunta? No, que el pastor Humberto dice que en lo que se estaba diciendo ahorita se podría leer Isaías 57:20, donde dice que la superficie del mar básicamente está agitada y es básicamente la humanidad que está agitada, sí. ¿Entiendes? Sí, algo que estamos haciendo en estos estudios, quizás no lo hacemos como otra gente que están corriendo sobre Daniel, sobre en otros exacto, se van al Viejo Testamento. Estamos yendo, ¿verdad?, directamente a lo que tiene que ver la revelación con la iglesia. Porque Daniel, ese es el Apocalipsis para Israel, bendito el Señor. Y donde aparece realmente la iglesia en Daniel, es en el capítulo 12. En el capítulo 12 usted lo puede después leer, ¿no, el Señor? Y hay uno de los videos que también hablamos de él. Sí, también, exacto. En el primer video hablamos de eso, bendito el Señor. Para iniciar el tiempo del fin, porque ahí fue que vino la pregunta. Seguimos con el verso 2. Yo puedo leer, hermano Cristian, otra vez. 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto fue terrible, ¿verdad? Esa herida mortal puede ser algo terrenal, puede ser una guerra perdida, puede ser un poder económico perdido de una nación por el Señor y levantarse otra vez a través de esta persona. Pero también implica la guerra que tuvo el Señor en el cielo, donde Satanás fue lanzado de su trono. Y fue una herida ¿de qué? De muerte. Y cuando dice muerte es final, de juicio. Bendito el Señor. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea, la desobediencia de Satanás era ¿qué? Muerte. O sea, casi empezó a cumplirse, ¿verdad? Porque Satanás es reo de juicio, pues el Señor, de cumplirse lo que ya Dios tiene ya preparado para él. Bendito el Señor. No únicamente para él, lo vamos a ver después, pues el Señor. Pero vemos que el mundo vio, utilizando a este hombre y uniendo a Satanás también. ¿Ves? El poder de gobierno y también el poder satánico de aquel trono en el primer cielo que fue lanzado, que fue una herida de muerte, y terrenalmente de alguien que perdió mucha autoridad y poder, bendito el Señor, quizá económico. Dios nos ayude, gloria al Señor, que nos arrebate pronto, alaba, bendito el Señor. Ahora mire eso, dice, y vi una de sus cabezas, o sea, un gobierno de la autoridad, una de sus cabezas, herida de muerte, pero su herida fue mortal y fue sanada, fue recuperada, bendito el Señor. Ahora note que está hablando de las 10. De las 10, uno es así. O sea que de esos 10 gobiernos, uno va a salir el anticristo. De esos 10 gobiernos, de esos 10 poderes, lo el Señor, uno va a salir el anticristo. Mire esto. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Qué sabiduría, el poder, ¿verdad? Cómo se levantó, cómo levantó esa nación, bendito el Señor. Y acuérdense que no está hablando directamente que es Israel. Exacto. Sino es una descendencia, el Señor. Y puede ser que futuramente algunas naciones tengan presidentes judíos, gloria al Señor, aleluya. Mire esto, en el verso 4 que lo leímos, el Señor, acuérdense que hay cosas que no las vamos a estar diciendo para que la gente no empiece a especular por cositas, bendito el Señor, pero la palabra es clara y estamos en ese tiempo, y a veces estamos más pendientes a lo que va a suceder en el futuro, y no estamos pendientes en consagrarnos antes de que suene la trompeta. Bendito el Señor. Yo creo que la prioridad aquí es tener el conocimiento, pero no para guardarnos sobre esto, sino guardar la salvación del Señor. Porque de qué vale que el hombre granjeara toda la tierra y su alma la perdiera. Bendito el Señor. Verso 4.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Gloria al Señor. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quiénes dicen? ¿Verdad? Nosotros lo cantamos, la iglesia, pero Israel sabe lo del Señor y espera, ¿verdad?, la manifestación total de ese Mesías, de un gobierno que les ayude, un gobierno que les dé la autoridad, lo del Señor. Acuérdese que Satanás levantó la ira contra la mujer que había creído y se fue al desierto, pero otra se quedó en Jerusalén. Y ahora empezó la persecución. ¿Y quiénes son los que moran en Jerusalén? Gloria al Señor. Y vemos que ahora se levanta esta bestia, bendito el Señor. El Señor lo reprenda. Dice, y adoraron al dragón. O sea, ¿adoraron a quién? A Satanás. Porque el que acepte lo que está haciendo ese gobierno, ese hombre, esa blasfemia, bendito el Señor, está adorando ¿a quién? A Satanás. El que rechaza a Dios acepta al enemigo. Eso es la realidad. Si rechazamos a Cristo, estás rechazando al príncipe de este mundo, mejor conocido como Satanás. Por eso es que hoy es día de salvación. Hoy Cristo te está hablando, bendito el Señor. Gloria a Jesús. No para que tenga conocimiento, sino para que nos afirmemos más en la palabra, en nuestras convicciones, de que Cristo vino a salvar lo que se había perdido y yo soy uno. Bendito el Señor. Yo soy un pecador arrepentido. Bendito el Señor. Mire esto, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, ¿ves? Y adoraron a la bestia. Y esto es como que, Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique ¿a quién? Al Padre. ¿Ves que él copia todo lo mismo? Bendito el Señor. O sea, Satanás está induciendo que este hombre natural, que está ahora, y está la palabra, poseído, lleno del espíritu falso, de maldad, bendito el Señor, que mora en totalidad. No estoy hablando de una legión, no estoy hablando de un demonio, no el Señor. No estoy hablando de huéspedes, no el Señor. Aleluya. Estoy hablando del mismo espíritu de Satanás morando en él. Gloria a Jesús. Y mire lo que pasa. Dice, y que le adoraban a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? Igual como los judíos hablan. ¿Quién como Dios? Gloria al Señor. ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién ha luchado con Jehová y ha vencido? Dice la palabra. Bendito el Señor. ¿Ves lo que? ¿Ves? Una copia. Es una copia. O sea, la bestia trata de copiar exactamente ¿qué? Todo, lo del Señor. Porque la bestia está identificando el trabajo que viene a hacer, que hizo ya el Mesías, pero que él viene a hacer, aparentar de que es el verdadero Cristo. Bendito nuestro Dios. Gloria a Jesús. Vamos para el verso 5 y lo dejamos ahí. El pastor Humberto dice, el anticristo dicen algunos que viene de la tribu de Dan. Gloria al Señor. Algunos dicen que de la tribu de Dan, pero yo expliqué algo en los otros videos, el Señor, donde hablamos sobre las tribus, así que vaya ahí y usted se va a dar cuenta, Gloria a Jesús, porque cuando hablamos de las tribus de José, que sale mencionado José en los otros capítulos anteriores, Gloria al Señor, hablamos claramente que dije esto, para mí, digo yo, no el Señor, por si acaso. Bendito el Señor. Pero se menciona a José y se menciona a Efraín, por el Señor. ¿Y de dónde sale Efraín? De José. Por el Señor. Hijo de José. Gloria al Señor. Entonces no se menciona a otros dos, y lo vamos a dejar para que vayan y busquen, ¿verdad? El capítulo 7. Sí, el 7. Capítulo 7 de Apocalipsis es donde están los nombres de las tribus. Amén. Seguimos con el verso 5. Dice así, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para que actuar 42 meses. Terrible. Ahora dice el tiempo, y lo vamos a dejar hasta ahí. Bendito el Señor, para que usted se goce en esta hora. Gloria a Jesús. No sé si hay alguna otra pregunta.
No. Bendito el Señor. Queremos, ¿verdad? Que usted indague en la lectura, busque, escudriñe la palabra, bendito el Señor. Este es un capítulo muy amplio, igual que el capítulo 11. Hay que estudiarlo con detalles, ¿no? El Señor. Y ver todos los ángulos que habla la palabra, no lo que la gente dice, el Señor. O a veces, ¿verdad? Tenemos en estos tiempos unos libros que se llaman, ¿verdad? Unos comentarios bíblicos. Y a veces los comentarios bíblicos se van un poco fuera de lo que está establecido en la palabra. Gloria a Jesús. Dios no se contradice. Eso es algo bien básico en todo. Bendito el Señor. Lo que dice en el Viejo Testamento lo habla, que es la sombra de lo que iba a venir. Y lo que dice en el Nuevo Testamento lo señala en lo que Dios había hablado. Bendito nuestro Dios. Gloria a Jesús. Así que nos quedamos en el verso 5, gloria al Señor. Del capítulo 13. Del capítulo 13, gloria al Señor. ¿Quién está? ¿Nadie pregunta por ahí? No, petición de oración. Amén. Tenemos a la hermana Dulce que pide oración por Pómpano. Amén. Por la congregación, por los enfermos y por la familia. Yes. Pedimos oración por Baton Rouge, por las ciudades de Luisiana que están siendo azotadas por un mal tiempo. Por Cristóbal. Baja Cristóbal, la tormenta Cristóbal que está azotando Luisiana. En un momento yo pensé que era Cristian, pero yo dije, ¿cómo va a ser? Y los pueblos que fueron azotados, México, parte de México fue azotada. Sí. Vamos a hacer oración, vamos a pedir al hermano Cristian que encabece esta oración, bendito el Señor. Vamos a dedicar, a clamar al Señor en esta hora y esperamos que este estudio de hoy también le haya sido de gran edificación. Manténgase, ¿verdad? Guardándose, porque no sabemos cuándo es el día y la hora que el Señor suene su trompeta. Amén. Por eso, oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, clamamos a ti unido. Unido, iglesia, únete a nosotros, extiende tu mano ahí a la pantalla y únete a nuestras manos para clamar junto a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, clamamos a ti en esta hora, Padre, unidos como pueblo, clamando a ti, rogándote, Señor, por tu auxilio, Dios mío, pidiéndote, Dios mío, clamando por tu palabra, que dice que es por tu llaga, que hemos sido curados, Dios mío, Padre, que el pueblo, Dios mío, que los oidores de esta palabra puedan reconocer que estamos en los últimos tiempos, Dios mío, que todo este mal tiempo, que todas estas enfermedades, Dios mío, que todas estas, Dios mío, problemas, Dios mío, los gobiernos, Dios mío, es parte del fin, Dios mío, haz entender a tu iglesia, Dios mío, y a los oidores de esta palabra, Dios mío, fortaleza a tu iglesia, Dios mío, Padre, y ahora para Dios mío, para que testimonio de tu poder, que tú todavía sana, liberta, restaura a la distancia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gloria y honra, gracias, Padre, por tu palabra, mi amado Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Dios mío, cada pueblo, Dios mío. Bendito Dios, Padre, gracias, Señor Jesús. Gloria, aleluya. Gloria al Señor, hoy creemos aleluya. Que está hecho en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, aleluya. Gracias, Padre. Reciban saludos de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Pompano Beach. Al Señor estamos gozosos, contentos. Esperamos, ¿verdad?, que el Señor le siga bendiciendo y que sea de gran edificación estos estudios para su vida y que inquiete usted el poder escudriñar más las Escrituras, bendito el Señor. No se deje guiar por lo que dicen por ahí, pero el Señor, aún así, lo que estamos diciendo nosotros, usted tiene que escudriñar la palabra del Señor, porque en ella os parecerá que tenéis la vida eterna. Bendito el Señor. Así que saludamos a todos y como decimos en estos estudios y en Pómpano, seguimos nosotros aleluyando y a Cristo esperando. Dios te bendiga, Dios te guarde.